Vamos a necesitar una superficie lisa donde mezclar la masilla, una espátula para mezclar la masilla y después aplicarla, en este caso de chapa. También podemos usar una espátula de goma, que también nos puede servir para ayudarnos a lijar después. Lo más importante que muchos chapistas no respetan es usar masilla de poliéster para plásticos. Esta es una masilla distinta porque es más flexible de lo común y si nos pegan un golpe en el paragolpes, lo va a resistir y no se va a salir. El endurecedor para la masilla, que va a hacer que se ponga rígida después de un tiempo y se pueda lijar. Y una lija 300 y un taquito, en mi caso yo voy a usar una máquina para lijar, que es mucho más rápido. Primero vamos a abrir la lata con un destornillador plano. Y acá tenemos la masilla, que es un color gris oscuro. No se preocupen porque se seque, porque hasta que no le pongamos el endurecedor puede permanecer así por horas. El pomito del endurecedor lo tenemos que amasar un poco para que se mezcle bien. El pomo viene cerrado, así que tenemos que cortarle la punta de plástico. Ahora con la espátula de metal sacamos la masilla y por experiencia personal les digo que saquen poca. Vayan haciendo de tandas chiquitas para que no se endurezca. Porque si hacen mucha no les va a dar tiempo para trabajar. Ahora le ponemos el endurecedor. El tema es que nunca vamos a saber si quedó bien, hasta que lo apliquemos y esperemos a ver si seca. Si seca muy rápido es porque le pusimos de más. Y si vemos que pasa media hora y todavía no está rígido como para lijar, es porque le pusimos de menos. La idea es mezclarlo hasta que quede de un solo color. Y en este caso vamos a tratar de empujarlo hacia abajo como para que saque todas las burbujas y después cuando lijemos no nos quede un agujero en la mezcla. Ahora lo mezclamos por aproximadamente 2 minutos hasta que vemos que se pierde ese color azul que tenía el endurecedor. Ahora con la espátula de chapa aplicamos la masilla y tratamos de empujarla hacia abajo como para que no quede ninguna burbuja en la mezcla. Y si quedó algo de la parte azul que no llegamos a mezclar, lo podemos mezclar ahí mismo. Cuanto más lisa dejemos la mezcla aplicada, menos vamos a tener que lijar después. Le damos en los otros lugares que también le hacía falta. Y bueno, lo que a mí me pasó es que como estaba filmando, me quedó rígida la mezcla porque dejé pasar mucho tiempo. Pero no importa, nos vamos a dar cuenta enseguida porque ya no la podemos ni aplicar y se cae. Queda como piedra. Así que bueno, volvemos a hacer y listo, no importa. Es importante que utilicen una base para mezclar de plástico o metal, porque si no se va a pegar y no lo van a poder sacar. Ahora volvemos a hacer mezcla. Ponemos masilla, el endurecedor, mezclamos bien otra vez y aplicamos en las zonas necesarias. En mi caso tenía que darle en muchos lugares porque el paragolpes era un desastre. Tenía dos rayas laterales y un agujero, así que tuve que darle en todo el paragolpes casi. Así que a ustedes si tienen un poquito solamente de ruptura, les va a costar muchísimo menos. Cuando ya rellenamos, le damos así de lado como para que aplanarlo un poquito y que no nos cueste tanto lijarlo. Ahora le damos en cámara rápida la línea inferior que no le había dado y listo. Y así nos queda aplicada la masilla. Y ahora llegó la hora de la lijadora. Cuanto más grueso sea el grano de la lija, menos vamos a tardar. Lo que pasa es que si usamos uno muy grueso, vamos a pasarnos y vamos a llegar hasta el plástico. La idea es alisar toda la masilla para que después cuando la pintemos no se note imperfección. Esto lo vamos a poner en cámara rápida porque si bien es muy fácil, lleva mucho tiempo. La idea es lijar bien la zona, pasarle el dedo para sentir las imperfecciones y seguir lijando hasta que quede completamente liso.
Así nos tienen que quedar. Como vemos, en varios lugares quedaron agujeritos, pero en esta parte que estoy pasando el dedo quedó completamente liso. Así que la idea es rellenar y volver a lijar. Y después de media hora lijando o más, queda así. Esto ya es una cuestión de gustos. Más trabajen, mejor va a quedar y menos se va a notar la imperfección. Así que bueno, si le ponen mucho trabajo, les puede quedar perfecto. Ahora le volvemos a dar masilla en todos los lugares donde quedaron imperfecciones y no lo podemos solucionar lijándolo más. Entonces le agregamos más material para poder moldearlo. Ahora volvemos a lijar la zona para que quede completamente liso. Después de mucho trabajo, así es como nos quedó. Como vemos está prácticamente perfecto. Tiene uno o dos puntitos de imperfecciones, pero la verdad que anda muy bien. En comparación como estaba el paragolpes, quedó perfecto.